Muy buenas, fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Recientemente muchos de vosotros me habéis sugerido que reaccione al vídeo que subió Dross Rochank acerca de Vince McMahon. Yo hace 3 años ya reaccioné al vídeo que subió acerca del caso Benoit. Dicho vídeo tuvo más éxito de lo esperado, tuvo más de 300.000 visitas, funcionó bastante bien y ahora que Dross vuelve a subir un vídeo acerca de wrestling toca reaccionar. Yo tengo que decir que Dross es de los primeros youtubers que seguí religiosamente cuando comencé a consumir contenido en esta plataforma. Empecé a seguirlo por el año 2014 y seguí sus vídeos constantemente hasta el año 2016. Luego empecé a consumir otro tipo de contenido, pero vamos, yo siempre lo he respetado. Me parece una de las mayores leyendas que ha habido en YouTube en la comunidad hispanohablante. Además, su nombre Dross está inspirado en el luchador Dross con Z de la Era de la Actitud, que desgraciadamente falleció en el año pasado. Así que me pongo los cascos y vamos a reaccionar al vídeo de Dross titulado Vince McMahon, el empresario más depravado. Las estrellas en el firmamento de la fama y el poder han venido cayendo últimamente. Al caso Diddy se le sumaron pronto otros nombres como Axl Rose y el empresario Tommy Mottola. Pero si hablamos de empresarios y de espectáculo, sin duda que en todo este revuelo hay un nombre que fácilmente puede eclipsar a cualquiera. Para muchos, creador del espectáculo definitivo, uno que mezclaba deporte con teatro, música y acrobacias. Me refiero a la lucha libre profesional. Ok, buena introducción, música tenebrosa como de costumbre, una voz muy apasionante, lo que tanto caracteriza a Dross Rochank. Esto me gusta. El caballero del que hablaré hoy fue, es y será, probablemente por mucho tiempo, gústele a quien le guste, sinónimo de lucha libre. Definitivamente. El problema Sí. es que a partir de este año también será sinónimo de muchas otras cosas que pasa y resulta son vomitivas y repugnantes. Así es. Nos referimos a Vince McMahon. Que por cierto, el documental de Netflix está buenísimo, ya le hice los resúmenes a cada capítulo. Para el que no lo haya visto, de verdad que se lo recomiendo ver, porque indagan muy bien, no tan solo en Vince McMahon, sino también en la historia del wrestling profesional. Qué leyenda Dross, ¿eh? O sea, el cabrón que llevará como más de 15 años haciendo vídeos y no cambia el estilo, no cambia el toque, sigue con su humor negro, sigue con vídeos con voz en off, música tenebrosa. Es que este hombre no cambia, está como en los viejos tiempos. Este señor jugó ante las cámaras el papel del peor villano posible, el de un millonario sin una onza de decencia, ambicioso, inescrupuloso, inmoral. Basado en una caricatura grotesca de sí mismo. Cuando vemos las partes más horribles de la lucha libre, queremos pensar que todo es mentira, un show. Pero en este caso particular fue todo lo contrario. Yo siempre lo he dicho, el personaje de McMahon me parece de los mayores villanos que ha habido en la historia de WWE. Se le daba tan fácil hacer su papel porque era literalmente él en la vida real, pero por 10, tanto para lo bueno como también para lo malo, por supuesto. La realidad fue todavía mucho más grotesca que el show. La línea entre ficción y realidad se desdibujó tanto que la vida secreta de Vince McMahon llegó a eclipsar los excesos mejor actuados de su personaje. Es decir, su yo real es todavía peor que su personaje. Es que, precisamente,
Yo siempre he dicho que el personaje de Mr. McMahon es Vince en la vida real potenciado por 10. Pero es que ahora, después de todo lo que ha salido, es todo lo contrario. La persona Vince es Mr. McMahon potenciado por 10. Es decir, lo que veíamos en televisión de Mr. McMahon no es nada comparado a lo que es Vince en la vida real tras todo lo que ha salido acerca de él. Este es un caso particular. Uno de esos en que la verdad se oculta tan bien que está a simple vista, pues. Era sabido que McMahon no era un santo precisamente en la vida real. Los escándalos de infidelidades y abusos sexuales lo habían acompañado toda su carrera prácticamente. Pero quizá, en muestra de agradecimiento hacia su increíble aporte a la industria del espectáculo, los grandes medios, que él conoce muy bien, lo habían perdonado durante mucho tiempo, manteniéndolo lejos de la cancelación. Sí, así es, porque las consecuencias de los actos de McMahon han comenzado recientemente, pero como tal, él ha estado en medio de polémicas desde hace más de 40 años, básicamente pues desde los años 80, desde que se adentró en el mundillo del wrestling, ha estado siempre en controversias, pero él ha sabido salirse con la suya, como el famoso escándalo de los esteroides, donde se libró peleándose con el gobierno de los Estados Unidos, y luego está el caso Benoit, el caso de Owen Hart, el caso de abuso sexual en los 90, etcétera, etcétera. Tan es así que se había comenzado a producir un documental sobre él y su carrera en Netflix, cadena a la cual McMahon le vendió durante un tiempo su producto en la forma de eventos en vivo. Me dio mucha gracia que antes de que saliera el documental en Netflix, Vince McMahon, después de un buen tiempo, volvió a tuitear, y en dicho tuit él decía que el documental no reflejaba la realidad del asunto, que le daba una mala imagen, que no estaba de acuerdo en cómo lo proyectaban. Y bueno, luego en el mismo documental el mismísimo Vince negaba cosas que eran bastante obvias. Siendo de los pocos contenidos que Netflix emitía en directo. Era además bien sabido que Vince McMahon tenía Netflix en el bolsillo. ¿Cómo? Era bien sabido que Vince McMahon tenía Netflix en el bolsillo. ¿Qué acaba de decir, Dross? Emitía en directo. Era además bien sabido que Vince McMahon tenía Netflix en el bolsillo. ¿Cómo? Bueno, no sé de dónde se ha sacado eso. No sé si Vince McMahon era suscriptor de Netflix o no. Creo que no es de conocimiento público tampoco. Creo que no lo ha dicho en ninguna entrevista. Pero es bastante random lo que ha de decir Dross. Pero, llegando al final de la producción de su propio documental, cuando solo quedaba una entrevista por filmar con el mismísimo Vince McMahon, y cuando los que mirábamos la serie ya creíamos haberlo visto todo respecto a este hombre, McMahon tuvo que interrumpir el documental y cancelar esa última entrevista. Así es. Debido a una investigación federal relacionada con múltiples cargos de violación y abusos sexuales de todo tipo, marinados con muestras de degeneración extrema. El caso de Janelle Grant es que es bestial, ¿eh? Yo cuando vi los mensajes de texto y bueno, en general el documento judicial, que eran unas 80 páginas donde detallaban los actos tan macabros y degenerados de McMahon, me quedé alucinando. Fue la gota que rebasó el vaso. Un vaso que McMahon había creado bastante profundo y en el que cabía casi todo. Solo que esta vez no es show, es realidad. Es que para él todo es un show, ¿eh? Para Vince literalmente todo es un show y capitaliza cada momento, aprovecha cada oportunidad para convertirlo en show y generar dinero, pero hay veces que la vida real supera la ficción. Ser esas élites de poder que le venían perdonando todo durante décadas, al verlo ya irremediablemente expuesto, decidieron soltarle la mano.
A mí sinceramente me chocó muchísimo cuando Vince McMahon anunció en el año 2022 que dejaba su puesto como CEO de WWE, que sí, que luego en el año 2023 regresó a la compañía para venderla a Endeavor y se unió a la junta directiva, pero aún así, como os digo, me sorprendió que al fin sufriera las consecuencias de sus actos, ya que él durante años se había librado de la justicia, pero el escándalo sexual lo terminó reventando. Y ojo, no lo digo como defensa para él, todo lo contrario, pero a lo que voy es que me sorprendió que al fin estos escándalos le afectaran, ya que en el pasado no le había pasado nada. Sí que estuvo en juicios y en escándalos con la televisión, pero siempre se salió con la suya y siguió en su compañía. La gran corporación en la cual fungía como director le exigió su renuncia. Por primera vez en la historia, McMahon se vio obligado a vender todo su paquete accionario en una suma cercana a los $5.000 millones. Vaya, una locura. Y pensar que Vince McMahon en el año 1982 le compró a su padre la WWF por $1 millón. Y más de 40 años después, ese $1 millón se convirtió en $5.000 millones. Tremenda revalorización. Pero ni todo ese dinero, ni su promesa a renunciar definitivamente y para siempre al espectáculo, lo salvaron de la investigación federal. A lo largo de su carrera, Vince McMahon ya había gastado millones en silenciar a diferentes mujeres que le habían demandado por abuso o acoso agravados. Así es, los acuerdos de confidencialidad, los NDA. En todos los casos, él ofreció jugosas sumas a cambio de silencio. En una ocasión, pagó la friolera de $12 millones a 4 mujeres a las que aparentemente él había violado. Es que es una barbaridad porque además el dinero que él pagaba eran fondos de la compañía, no era el dinero personal de Vince McMahon, era el dinero de la empresa que lo utilizaba para comprar el silencio de las trabajadoras. Casos como este no fueron la excepción sino la regla durante su carrera. Pero en todos ellos, el señor McMahon lograba que las víctimas callaran y que el escándalo no trascendiera, posiblemente en complicidad con los grandes medios de quienes él mismo era accionista y o amigo íntimo. Así es. Debemos recordar que McMahon se rodeó siempre de gente poderosa, entre ellos el mismísimo Donald Trump. Y bueno, ahora que menciona a Donald Trump, que ha sido electo como presidente de los Estados Unidos, es un gran amigo de Vince McMahon y algunos rumorean que Donald Trump puede llegar a ayudarle con sus problemas judiciales y que Vince McMahon no sea perjudicado, que por ejemplo no termine en la cárcel. Eso habrá que ver, no sé si Donald Trump tendrá el poder suficiente para ello, ya que quieras o no, Vince McMahon sigue siendo investigado por acoso sexual, tráfico sexual, etcétera, etcétera, pero bueno, quién sabe, en Estados Unidos ocurren todo tipo de cosas y no me sorprendería que Trump ayude a su amigo. Quien de hecho participó en sus shows de forma estelar. Tal es el caso de un evento llamado Pelea de Millonarios. Legendario. Pero llegado el año 2024 y cuando McMahon ya había vendido la WWE a un conglomerado de multimedios llamado TKO, cambio de él mismo quedar como director de esa empresa, las cosas no empezaron a pintar nada bien. Es que vaya cabronazo, ¿eh? Dejó su puesto como CEO de la empresa, dijo públicamente en un tuit que se despedía del universo de WWE, parecía el fin de Vince McMahon, y él con sus 2 huevazos no aguantó ni un año fuera de la compañía y regresó con el pretexto de venderla y así volver a la junta directiva. De hecho, fue el comienzo del fin. El año comenzó con una lluvia de denuncias contra McMahon por trata de personas, y otros cargos similares. Al parecer, McMahon, tras bambalinas, lideraba una red de explotación sexual compuesta por mujeres a quienes él prometía dinero y favores en la industria a cambio de mantener relaciones con él, pero también
con varios otros hombres. Los segmentos que tiene Vince McMahon con Sable, Torrie Wilson, Stacy Keibler, Trish Stratus, Maria, Candice Michelle y compañía han envejecido muy mal. Cuyos nombres no han sido revelados. Y algunos de estos encuentros a veces sucedían sin consentimiento. Es decir, que hubo eso. Según las denunciantes, el empresario además filmaba los encuentros, creando su propia pornografía, la cual distribuía entre sus amigos y contactos. Detengámonos aquí un instante. Imagino que mencionar el caso de Brock Lesnar, ¿no? Donde estuvo, bueno, se vio salpicado, valga la redundancia, en el caso de Vince McMahon con el tema de Janelle Grant, que el vio orinando, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que ninguna de estas personas de las que hemos venido hablando en todos estos videos es siquiera remotamente normal? No es que McMahon se procuraba a sí mismo favores de índole a cambio de usar sus influencias. No es que lo hiciera dando dinero. Él lo hacía como anfitrión principal, como organizador del show para un grupo de pervertidos de élite tan o más grandes que él. Y a veces celebraba fiestas con orgías, muy parecido, qué extraño, a cierta película famosísima donde actúa Tom Cruise y dirigía el célebre Stanley Kubrick. ¿Cómo? ¿Cómo que Vince McMahon celebraba orgías? ¿Pero qué está diciendo Dross? ¿En qué momento ha salido eso? O sea, se sabe que Vince McMahon abusó de empleadas, pero... Esto de las orgías... Espera, quiero repetir esto. O más grandes que él. Y a veces celebraba fiestas con orgías, muy parecido, qué extraño, a cierta película famosísima donde actúa Tom Cruise y dirigía el célebre Stanley Kubrick. Yo no sé, Dross Rochank, de dónde se ha sacado esto, pero vamos, he seguido las noticias acerca de Vince McMahon durante los últimos años y en ningún momento he visto algo del estilo. En ningún momento he leído algo así. No sé de dónde se lo ha sacado. Hubo perversión desenfrenada, morbo enfermizo y hasta tintes de locura en las fiestas de McMahon. Tras revelarse esto, el conglomerado de medios TKO le exigió la renuncia como director ejecutivo y terminó... Bueno, más que TKO, quien presionó realmente fue Slim Jim, patrocinador de WWE, que después de que saliera el caso de Janelle Grant, presionó a TKO para que sacaran a Vince de la junta directiva. No vendiendo su paquete accionario, quedando desvinculado de la WWE. Esta vez los medios no tuvieron piedad ni gentileza profesional con el billonario. Pasó a ser él otra oveja de sacrificio, igual que Jeffrey Epstein y Diddy. Puf, el caso de Diddy, cuando me enteré acerca de ello, me pareció una locura. Es como el de Jeffrey Epstein, que lo más turbio, a mi parecer, es todo lo que lo rodea, ¿no? O sea, toda la gente que ha estado implicada y que aún no han salido sus nombres. Janelle Grant, uno de los talentos que trabajó con McMahon durante años, presentó una demanda que dice textualmente: McMahon le ofreció a Janelle Grant trabajo en la WWE y promociones posteriores a cambio de sexo. La demanda de Grant también alega que McMahon la traficaba con otros hombres dentro y fuera de la empresa, incluido el Brock Lesnar, John Laurinaitis. Sí, efectivamente, John estaba implicado en el escándalo, pero luego Laurinaitis terminó traicionando a McMahon, poniéndose en su contra, o sea, literalmente entre las ratas se traicionaban. Janelle Grant alega que McMahon participó en actos de extrema crueldad y degradación hacia ella. Acá tengo que hacer otra pausa. ¿Llegaste a ver a Vince McMahon actuando en la lucha?
Bien, en este punto voy a leer detalles de la demanda de Janel Grant, una de las tantas personas que hoy acusa a McMahon. Quiero que me digas si alguna vez sospechaste que este tipo, el cual muchos crecimos viendo, fuera capaz en la vida real de cosas peores que las que ya hacía como personaje de villano en el espectáculo. Yo sinceramente cuando empecé a seguir el personaje de Mr. McMahon, cuando comencé a ver WWE, sí lo veía como un tío loco, como un tío que en la vida real podía llegar a hacer las cosas que hacía en televisión, pero para nada el nivel de depravación que se ha visto tras los recientes escándalos sexuales. O sea, no me imaginaba que llegase hasta ese nivel. Entre los actos de extrema crueldad y degradación practicados por McMahon, incluían el defecar y orinar encima de la demandante, Janel Grant, y también encima de otras mujeres. Qué asco. Todos habían visto cuánto placer le daba al personaje humillar a hermosas mujeres, golpeándolas y poniéndolas de rodillas en el ring. Pero el hombre detrás del personaje era mucho peor, obligando a un número grande de mujeres en toda la historia de su carrera a ser excusados, inodoros vivientes, permitiéndole orinar y defecar encima de ellas en un acto de humillación que a la postre le daba mucho placer sexual. Y no solo eso, si hay gente allá afuera que tiene problemas para encontrar un alma gemela que comparta ciertos fetiches íntimos, para Vince McMahon, increíblemente, ese no era problema. Tengo entendido que el tema de los fetiches de McMahon fue solamente con Janel Grant, que es lo que apareció en la demanda judicial. En los otros escándalos sexuales, donde Vince compró el silencio de las luchadoras, el que salió en el año 2022, no aparecían este tipo de fetiches, pero bueno, no me sorprendería que haya ocurrido más allá de Janel Grant, solo que no se haya conocido públicamente. Y vaya que sus fetiches son mucho más raros que el del 95% restante de la humanidad, porque se rodeaba y hacía negocios además con un cúmulo de empresarios quienes disfrutaban exactamente de hacerle lo mismo a otras mujeres. Fíjate qué curioso, McMahon ejercía el mismo rol de Jeffrey Epstein y Diddy Combs ante sus amigos millonarios. Y ese es el rol de ser el facilitador. El caso McMahon sucede en un momento en el que el grupo de multimedios TKO, la nueva dueña de la WWE, había firmado millonarios contratos. Uno de ellos con la mismísima Netflix, que había estado preparando un documental para rescatar la figura de McMahon. Una producción en la cual se admitían ciertos excesos, pero se le presentaba más como un antihéroe que como un ser despreciable. No lo creo, Yo he visto el documental de Netflix. Obviamente son 6 capítulos. Obviamente no en todos los capítulos hablan mal de Vince McMahon, pero hablan más mal de Vince que bien. Es decir, en los primeros capítulos hablan acerca de su historia, cómo él creció, cómo llegó al negocio del wrestling, cómo convirtió la WWF de un negocio regional a un fenómeno global. Pero gran parte del documental se centra en los escándalos, en todo lo mal que ha hecho, en sus actos que al final han tenido consecuencias y no precisamente en lo bueno. Para darnos una idea de cómo cambian las lealtades al son de los billetes, Netflix simplemente editó el final del documental, sepultando vivo a McMahon. Sus intereses, los mismos que los de la TKO. Desvincular la figura suya de la actual WWE. Borrarlo para que Vince McMahon no entierre el producto. Un producto que fue invención de él. Netflix también anunció que se convertiría en el hogar exclusivo de WWE Raw a partir de enero de 2025.
El acuerdo de 10 años está valorado en más de $5.000 millones. Así fue como un documental que se había pensado como una forma de reivindicar a McMahon en Netflix, el nuevo hogar de los eventos en vivo de la WWE, se terminó convirtiendo, gracias a la magia de la edición, en un linchamiento público. Pero yo sinceramente creo que si no hubiera salido el escándalo de McMahon, igualmente en el documental de Netflix que comenzó a grabarse en el año 2021, hubieran hablado de los escándalos anteriores, es decir, escándalo de los esteroides, caso Benoit, caso Owen Hart, etcétera, etcétera. Solo que en el año 2022 salieron los nuevos escándalos y lo tuvieron que añadir en el documental. Pero vamos, yo creo que en Netflix igualmente hubieran reflejado los escándalos de McMahon en el pasado, a pesar de que no salieran los escándalos actuales. McMahon, quien aparece entrevistado en el documental, se dio cuenta demasiado tarde y por eso negó sus últimas entrevistas. Es como si los tejemanejes y los dramas de su show de lucha libre se hubieran extrapolado a la realidad, con sus intrigas, sus conspiraciones y sus traiciones, pero sin la lucha. Esa es la cuestión. Con Mr. McMahon pocas veces sabes si es realidad o ficción porque la línea es muy delgada. En estos momentos, McMahon está crucificado por los medios, demandado por varias víctimas y bajo investigación federal. Pero quizá lo que más le duela, según todos los que le conocen, es que fue excomulgado, separado de aquello que más amó durante toda su vida, la WWE. El meme del Duende Verde lo refleja perfectamente, ya que Vince estuvo pues toda su vida construyendo WWE, pero por sus depravaciones y degeneraciones terminó fuera de la misma y quedó fuera del imperio que él mismo construyó. No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Si pensaba dejar un legado allí, si pensaba ser recordado por la empresa más grande de lucha libre de todos los tiempos, si pensaba ser homenajeado, todo eso se fue por el caño. En la WWE se volvió mala palabra él mismo y no se lo quiere ni siquiera mencionar. Cosa irónica porque cuando muchos luchadores fueron cancelados tras vivir sus propios escándalos, McMahon decidió sin piedad borrarlos de la compañía para que no afectaran a la imagen pública de la misma. Sí, definitivamente tuvo de probar de su propia medicina, porque él mismo cuando vio que un luchador tenía una gran polémica o estaba envuelto en un escándalo muy gordo, se desvinculaban de ellos y precisamente ahora le ha pasado exactamente lo mismo a Vince McMahon. Hay que ver qué otros nombres saltan vinculados a la red de explotación y trata de Vince McMahon, porque una cosa es clara, al igual que en el caso de Diddy, lo que McMahon hacía en su vida privada, por despreciable y repugnante que fuera, es evidente que no lo hacía solo. Sí, durante el escándalo de McMahon también se habló mucho de todos los implicados, de la gente que guardó silencio, como por ejemplo Triple H o Stephanie McMahon, que podían saber acerca de algunas cosas que hacía McMahon, pero preferían mantener el silencio para que no saliera de cara al público. Y bueno, como ellos habrá muchos más trabajadores, sobre todo ejecutivos, que sabían lo que hacía McMahon, pero prefirió mantener el silencio para su propio beneficio. ¿Qué otros nombres veremos surgir vinculados a las prácticas aborrecibles de McMahon? ¿Qué otros megaempresarios del espectáculo se entregaban junto con él a la depravación y el degeneramiento más abyecto? Pero sobre todo, te das cuenta de que monstruos como Harvey Weinstein jamás estuvieron solos. Te das cuenta de que cada vez aparecen más y más y más. Es esta la misma industria que pretende decirme qué es moral y qué no, que quiere avergonzarme por usar auto, mientras ellos, no conformes con sus repugnantes vidas privadas, vuelan en jet.
Hay cierta justicia poética en esto. Dross tirando factos, tirando factos como puños. Para el hombre que un día, ante la muerte de un luchador profesional llamado Owen Hart, quien se mató en el ring tras un accidente, decidió seguir el show en lugar de cancelarlo. Y lo más alucinante es que en el mismo documental, Vince McMahon dijo que si él hubiera caído desde lo alto de la arena como cayó Owen Hart, le hubiera gustado que retirasen su cuerpo y que el espectáculo continuara. La indiferencia que muestra con respecto al caso de Owen Hart es alarmante, es algo muy... es que es muy cruel. Decidió seguir el show sobre la sangre del difunto porque, según McMahon, el show debe continuar. Ahora, esa misma filosofía se le están aplicando a él. Lo mejor para la WWE, según los nuevos dueños, es borrar todo rostro de McMahon como si jamás hubiera existido. Pues sí, literalmente Vince McMahon ha sido benoitizado. Bueno, pues aquí termina el vídeo de Dross. Como él bien lo diría, ha sido un vídeo espeluznante, perturbador, con ese estilo que tanto lo caracteriza. Hay dos puntos que yo no entiendo. La primera es la de que Vince tenía Netflix en su bolsillo. No sé a qué viene eso. Y lo segundo es esto que decía que Vince era el anfitrión de eventos para pervertidos de élite y que organizaba fiestas y orgías. No sé de dónde se ha sacado eso. Me parece muy conspiranoico, lo dicho por Dross. Pero más allá de eso, es un vídeo interesante para el fanático casual que vea el canal de Dross, ya que él no se centra en vídeos de wrestling. De vez en cuando hace vídeos relacionados a la lucha libre profesional. Y para los que vean, pues da información precisa en muchos casos acerca de McMahon, pero en otras se va por las ramas, como os digo. Está bien que lo relacione con otros casos de la misma índole, como el de Diddy o Jeffrey Epstein. Al final del vídeo empieza a soltar factos, aunque se desvía del tema. Y bueno, por ahora no ha habido avance alguno en el caso McMahon, no han salido noticias acerca del proceso judicial. Ya he comentado antes que Donald Trump ha sido electo como presidente de los Estados Unidos, es un gran amigo de Vince McMahon y algunos dicen que gracias al presidente se dará un indulto, es decir, que lo perdonarán. Habrá que ver cómo se resuelve este caso judicial, le seguiremos dando cobertura, espero que os haya gustado esta reacción al vídeo de Dross. Si os gustan este tipo de vídeos, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling, con un puto F5 Arabia me pone crazy. ¿Quieres una review? Te hago un detrás del kayfabe, también manejo tops. La historia del under...